Un saludo muy especial a todas las personas que empiezan a conectarse con nosotros en estas conferencias de conocimiento de sí mismo. Vamos a hablar sobre lo que es el significado de lo que es la Navidad. El objetivo de hablar sobre este tema es que nosotros entendamos que así como el Maestro Jesús nació hace 2000 años y un poco más en Jerusalén, en Nazaret, perdón, dentro de nosotros mismos es necesario que nazca ese Cristo para lograr la autorrealización íntima del ser. Es bueno que sepamos que esa celebración no solo la celebra el pueblo judío o la religión católica o cristiana, sino que todos los seres que han logrado la autorrealización han vivido esa celebración. Por ejemplo, Mahoma internamente también se cristificó y internamente él vivió la misma fuerza, la misma fiesta. Zaratustra, Zoroastro, Saint Germain, Hermes Trismegistro, Juana de Arco, el conde Saint Germain, ya lo habíamos hablado, Bochica, el maestro Samael, el maestro Ravolú, Moria. Entonces todos ellos lograron esa fiesta tan importante que es la Navidad del Corazón. Y la historia del Maestro Jesús y de Moisés representan el trabajo que cada uno de nosotros debe realizar para lograr esa Navidad del corazón. La idea es que así como ellos lograron esa cristificación, el nacimiento de su Cristo íntimo, nosotros también aprendamos y conozcamos cuáles son los pasos para lograr esa Navidad del corazón. La historia de la Biblia nos habla prácticamente sobre dos personajes muy importantes. El primero fue Moisés y el segundo fue Jesús. Moisés representa nuestra conciencia en la primera montaña y representa todos los trabajos que tenemos que hacer para recorrer la primera montaña, que hace referencia también al Viejo Testamento. Y el Nuevo Testamento hace referencia a los trabajos que el Cristo tiene que hacer para eliminar completamente el ego. Estudiamos en conferencias anteriores lo que eran las tres montañas y la Biblia específicamente nos habla de esos dos trabajos tan importantes, pero ese simbolismo está encriptado en símbolos astrales. Aquella persona que conoce la simbología astral y sabe interpretar los sueños va a poder entender esa letra escondida que se encuentra dentro de las escrituras y es lo que el día de hoy vamos a tratar de develar. Entonces, bueno, empecemos a hablar un poco sobre lo que fue la historia de Moisés, que, como les iba comentando, representa la primera montaña. Moisés quiere decir el salvado de las aguas. Y acá aparece el primer simbolismo que vamos a traer el día de hoy. Las aguas, para las personas que conocen la simbología astral, saben que representa la energía creadora sexual. Y el niño, cuando nosotros soñamos con los niños, con los bebés, representa nuestra conciencia. De igual forma, cuando soñamos con nuestros hijos. Entonces, Moisés representa esa conciencia, ese hijo de nosotros que empezamos a salvar cuando ya no fornicamos. Entonces, ese es como el primer simbolismo que queremos traer el día de hoy. La historia de Moisés empieza con una matanza en la cual el faraón mandó a matar a todos los niños de Egipto, a todos los niños israelitas. Y eso tiene un simbolismo. El faraón representa la mente tirana, que no quiere que nadie se autorrealice. Y además de eso, ese faraón representa la logia negra. La logia negra es una fuerza que existe a nivel mundial que busca dormir la conciencia de toda la humanidad con el objetivo de que nadie se autorrealice. Así como hace 2000 años, bueno, tal vez un poco más porque Moisés es muchísimo más antiguo que Jesús,
ese faraón mandó a matar a todos los niños de Israel. De igual forma, la logia negra actualmente quiere que todas las personas duerman su conciencia. Y por eso encontramos todo lo que es el entretenimiento, la pornografía, los videojuegos, las drogas, todo lo que está relacionado con lo que es el libertinaje. Entonces, ese es el primer simbolismo que representa esa matanza que actualmente se da. No quiere que nadie despierte la conciencia. Pero eh, hay personas, como cualquiera de nosotros, que empieza a ahorrar su energía sexual, que empieza a morir y empieza a ver cómo empieza a salvar a su bebé o a sus hijos de esa matanza de la logia negra. Muchas personas a veces se sueñan que sus hijos se mueren y es la representación de que la logia negra o el ego hizo que, que la conciencia se muriera o se perdiera. Pero en este caso, cuando empezamos a despertar la conciencia, se empieza a salvar esa conciencia, esa esencia. La historia de Moisés nos dice que a Moisés lo recibió o lo encontró una egipcia y Egipto también tiene un simbolismo. En este caso, era una reina egipcia que no podía tener hijos. Entonces, hablemos un poquito de ese otro simbolismo que es muy importante. Egipto representa el ego. En este caso, todos los defectos que viven dentro de nosotros mismos. Y Israel también es otro, tiene otro simbolismo. Israel quiere decir el pueblo de la conciencia, las esencias de nuestra propia alma. La palabra Israel es una palabra compuesta que quiere decir Isis, que quiere decir madre, Ra quiere decir padre y él quiere decir hijo. En este caso, ese pueblo de Israel son las esencias que están actualmente atrapadas dentro del ego. Moisés empieza a ser educado por todas las sabidurías de Egipto. Esto es lo que sucede cuando nosotros empezamos a estudiar nuestros defectos psicológicos. Empezamos a sacar toda la sabiduría del ego. Pero también a ella lo instruyó lo que fue la mamá que, bueno, de sangre, podríamos decirlo así, que era una israelita que trabajaba en ese templo. Y ella le enseñó toda la sabiduría y todas las costumbres del pueblo de Israel. Lo que quiere decir es que nuestra conciencia no solo va a aprender del ego, sino que va a aprender sobre todos los procesos del despertar de la conciencia. Lo que nosotros estudiamos en algunas conferencias de la sabiduría del ser y la sabiduría del saber. La sabiduría del ser son todas las enseñanzas que nos da nuestra conciencia y la sabiduría del saber son todas las sabidurías que se encuentran dentro del ego. Moisés empieza a crecer, que es como si nuestra conciencia empezara cada vez a crecer más y empieza a darse cuenta que el pueblo de Israel está sufriendo mucho. Ese sufrimiento es porque está esclavizada hacia Egipto y ahí aparece un simbolismo que también es muy interesante, y es cuando nosotros empezamos a despertar la conciencia, empezamos a darnos cuenta cómo estamos siendo sometidos por la pereza, por el orgullo, por la lujuria, por la envidia, por la codicia, por las cosas de la personalidad. Y cuando empezamos a darnos cuenta de eso, pues es como si nosotros nos rebeláramos frente a Egipto, nos rebeláramos frente al ego, que es lo que nosotros hacemos cuando empezamos a despertar la conciencia. Entonces, según las enseñanzas, entonces a Moisés, que representa nuestra conciencia, se le da la orden de que libere al pueblo de Israel de Egipto. Y eso es un simbolismo en el cual nuestra conciencia nos va a ir indicando que ya es hora de que empecemos a despertar nuestra conciencia, ya es hora de empezar a autorrealizarnos. Y cuando nosotros empezamos esa etapa de empezar a luchar contra el ego, vamos a encontrar el primer obstáculo. ¿Y cuál es el primer obstáculo? El faraón. Recuerden que el faraón representa la logia negra y representa la mente. Nuestra mente no va a aceptar que nosotros despertemos la conciencia, ya que nuestra mente va a decir, no, lo más importante es trabajar, lo más importante es la familia,
lo más importante es el dinero, lo más importante es lograr la pensión. Entonces, nuestra mente va a hacer que nosotros sigamos doblegados frente a el ego. Varias enseñanzas ahí cuando el faraón se niega a dejar que la conciencia aflore, aparece el poder de Moisés. Y es que la conciencia empieza a mostrarnos varias cosas. Nos empieza a mostrar el poder que tiene la conciencia, poder con relación al karma, al destino. A través muchas veces del desdoblamiento astral nos hacen ver vidas pasadas y todo eso es para mostrarnos el poder que tiene la conciencia. Y por eso hay un simbolismo en el cual Moisés coge su vara, que representa la columna vertebral, y la convierte en serpiente y se traga las serpientes de los egipcios. Eso es un simbolismo o una historia bíblica. Y esa historia quiere decir que la conciencia empieza a mostrarle al ego el poder que tiene sobre el mismo ego y sobre el mismo destino. Si el faraón de nosotros no quiere despertar la conciencia, no acepta que nosotros avancemos en ese proceso del despertar de la conciencia, vienen lo que son las plagas. ¿Qué son las plagas? Las plagas es esos karmas que cada uno de nosotros tiene que vivir cuando la conciencia quiere despertar la conciencia y valga la redundancia, la conciencia quiere que nosotros despertamos, pero nuestra mente no nos lo deja. Entonces vienen unos karmas y esos karmas están relacionados con las plagas. Las moscas, para los que conocen la simbología astral, saben que representan problemas. Todo lo relacionado con los sapos, todo lo relacionado con que se pierden todo lo que es las comidas, con todo lo que son los grillos. Entonces todo eso es un simbolismo de los karmas que muchas veces se activan para que se doblegue la mente tirana y nos permita trabajar. Una de las últimas plagas está relacionado con la muerte del primogénito, que es la muerte de los hijos del faraón, y eso es lo que termina haciendo que la mente tirana o el faraón permita que el pueblo de Israel se vaya. Y eso es un simbolismo también muy interesante en el cual el ser o la ley divina, para que la persona despierte, puede quitarnos hasta lo más querido si nosotros no le colaboramos a esa conciencia a despertar. Entonces, cuando el faraón dio su visto bueno para que el pueblo de Israel se fuera, entonces Moisés le dice al pueblo que para ser libres tienen que pasar el Mar Rojo. Entonces rápidamente les dice que tienen que irse antes de que el faraón se ponga, porque él sabe que el faraón va a volver a atrapar al pueblo de Israel. Entonces esa es una enseñanza esotérica en la cual nos enseña que cuando la mente nos da como ese visto para que nosotros hagamos el trabajo, ahí es cuando más rápido tenemos que avanzar, porque si no avanzamos rápido y no abrimos el Mar Rojo, que ya vamos a explicar qué es el Mar Rojo, en cualquier momento el ego vuelve y nos atrapa y nos atrae a las cosas del mundo. El Mar Rojo representa el mercurio rojo. Las personas que conocen algo ya de lo que es la simbología astral y conocen el proceso de los mercurios, sabemos que el mercurio rojo es el último paso para que la persona prenda el fuego sagrado del Kundalini. Cuando se prende el fuego sagrado del Kundalini, las aguas van hacia arriba. Eso pasa internamente. Y pues externamente sucedió para que nosotros entendiéramos que solo cuando se prende el fuego sagrado del Kundalini, el ego ya no puede atrapar de nuevo las esencias. Entonces por eso Moisés hace que todo el pueblo de Israel pase por el Mar Rojo y ya después de que pasa, el mar se cierra y el ego ya no puede volver a atrapar ya no puede volver a atrapar a la conciencia, ya no la puede volver a esclavizar a Egipto. Entonces por eso es tan importante que nosotros aprendamos a transmutar, a lograr la castidad, a equilibrar los centros para que la conciencia se fije en nuestra médula espinal. Una vez se da ese paso, que si ustedes se dan cuenta todo es simbólico y en este caso tiene que dar con ese primer paso para prender el fuego. Entonces una vez de que ya se da ese paso, viene el desierto. El desierto está relacionado
con el inicio de la primera montaña. Los israelitas tuvieron que caminar 40 años en el desierto. Esos 40 años es una representación de los 4 cuerpos que nosotros tenemos que fabricar para lograr que nazca el Cristo. En este caso tenemos que regenerar el cuerpo físico, que es como si fueran 10 años, cuerpo vital, otros 10, cuerpo astral y cuerpo mental. Y todo lo que se va viviendo en el desierto es todas las pruebas que cada uno de nosotros tiene que vivir cuando ya ha aprendido el fuego. El maná de los cuales se alimentaban los israelitas, que caía del cielo, es la energía creadora sexual, representa el maná, esa energía con la cual se alimenta el pueblo de Israel para poder avanzar. En ese paso, a cada uno de nosotros nos van a ir dando unos mandamientos, que son los mandamientos de Moisés, y son los trabajos que el ser nos va a ir indicando que cada uno de nosotros tenemos que vivir. Ahí, por ejemplo, hay un evento muy interesante y tiene que ver con el becerro de oro. Esto nos indica las pruebas con el pseudoesoterismo. En cualquier momento, aunque ya se haya aprendido el fuego, si la persona no está trabajando sobre sí mismo, puede terminar cayendo en todo eso que es el pseudoesoterismo. El becerro de oro está representando la codicia y los falsos dioses. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros conozca lo que son los 3 factores para que no nos desviemos del camino. Entonces, bueno, así es como se va a ir haciendo la regeneración del cuerpo físico, vital, astral, mental. ¿Qué pasa en el cuerpo mental? Pues cuando llegamos nosotros al cuerpo mental, que es esotéricamente o internamente, vamos a ver que han pasado los 40 años. Entonces Moisés en ese momento muere. Hay una enseñanza donde dice que Moisés miró la tierra prometida, pero no pudo entrar allá. Y eso es una enseñanza relacionada con lo que es el nirvana. ¿Qué sucede? Cuando se está finalizando el cuerpo mental y se va a empezar el 5.º cuerpo, que es el cuerpo astral, cada uno de nosotros va a tener que vivir una prueba que se le conoce como la prueba del camino directo o la prueba del camino del nirvana. Si la persona coge el camino del nirvana, el hombre viejo que representa a Moisés sigue vivo, pero no puede entrar a Canaán. Canaán es la tierra prometida. La tierra prometida son los cielos, las esencias que van a subir hasta los centros superiores. Entonces, por eso al final tiene que morir el hombre viejo. Esa es la última enseñanza relacionada con que uno, que es el hombre viejo, debe morir. Si la persona coge el camino directo, entonces todo el pueblo de Israel sube hacia los centros superiores, que es la tierra prometida. Y cuando llegan a la tierra prometida se da el matrimonio perfecto y por eso el hombre viejo muere. Todo esto lo acabamos de explicar para poder entender los simbolismos de la Navidad. Porque para poder que se dé la Navidad del corazón, se tuvo que haber caminado en esto lo que fue la primera montaña. Y esos son los símbolos más importantes de lo que es la primera montaña o el trabajo iniciático que cada uno de nosotros tenemos que vivir. Pero bueno, ¿qué pasa? Apenas se coge el camino directo, o entonces las esencias llegan a Canaán, Moisés muere y en ese momento se da un proceso que se llama Belén. Belén quiere decir torre de fuego. Y esto quiere decir que todo el fuego ha subido hacia nuestra torre, o sea, ha subido hacia la cabeza. Y por eso se dice que el Cristo va a nacer en Belén. O sea, que nosotros vamos a cristificarnos cuando cojamos el camino directo y nos unamos con el cuerpo búdico y el cuerpo átmico. A partir de ese momento va a empezar la Navidad. Esotéricamente, cuando las esencias se unen con el cuerpo búdico y el cuerpo átmico, es 16 de diciembre. El 16, para las personas que conocen algo de la cábala, quiere decir la torre fulminada, pero por el lado positivo, Belén quiere decir la torre de fuego. Acá, en este punto, pudimos haber fulminado la torre,
pudimos haber perdido todo el trabajo si hubiéramos cogido el nirvana. Pero como decidimos coger el camino directo, la torre, nuestra cabeza se llena de lo que es el fuego crístico. Y a partir de ese momento vamos ahora sí a hablar de la simbología de la Navidad del corazón. Una vez se da ese acontecimiento de que se unen, que ya es 16 de diciembre, vamos a ver internamente cómo aparece el 7 de diciembre, que está relacionado con el Día de las Velitas. ¿Qué son las días de las velitas? Es la creación de estos 7 cuerpos. La primera velita que roja es el cuerpo físico, el cuerpo vital, la naranja, cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo astral, mental, causal, cuerpo búdico y cuerpo átmico. Y por eso la costumbre es que se deben prender 7 velitas y cada vez que se prende una velita se pide un deseo. Cuando nosotros vamos prendiendo nuestras velitas, o sea, creando nuestros cuerpos existenciales del ser, vamos nosotros a ir poco a poco haciendo nuestras iniciaciones. Y al finalizar de cada iniciación, internamente nos van a conceder un deseo relacionado con el trabajo espiritual. Entonces, por eso es que se celebra el Día de las Velitas. Y después de que se da el Día de las Velitas, se celebra, por ejemplo, en mi país, que es Colombia, se celebra el 8 de diciembre, lo que es el Día de la Madre. El 8 de diciembre esotéricamente representa que después de que se prenden las 7 velas, baja un ángel que se llama el ángel Gabriel y habla con Budi. Budi es este cuerpo, que también representa la Virgen María. Y le dice que bienaventurado, porque por haber nacido, por haber cogido el camino directo, va a venir el Salvador del mundo. Entonces, por obra y gracia del Espíritu Santo, va a nacer el Salvador del mundo. Recuerden que el Espíritu Santo es la energía creadora sexual. Y la Virgen es este centro que es Budi. Entonces ahí ya se nos da esa anunciación que es muy interesante. Y además de eso, eso es lo que se celebra el 8 de diciembre. Y además también se celebra la anunciación del ángel Gabriel que baja a hablar con José. ¿Quién es José? José representa el cuerpo astral. Nosotros seríamos la parte humana, seríamos también ese cuerpo astral que se ha desarrollado en su totalidad. Y nosotros también vamos a ver cómo ese ángel se nos va a aparecer y nos va a decir bienaventurado, porque al haber cogido el camino directo y al haber hecho todo este trabajo, van a ser el salvador del mundo. Nosotros, como acabamos de ver todo lo que se nos viene en la segunda montaña, tenemos mucho miedo y por eso José tenía mucho miedo en representación de esa angustia que vamos a vivir cada uno de nosotros. Pero el ángel Gabriel calma a José y nos dice tranquilo, que el que va a salvar el mundo es el Cristo. Es la fuerza que se va a encarnar en tu corazón para que puedas hacer el trabajo de la segunda montaña. Y apenas se da esa anunciación del ángel Gabriel internamente después de que se coge el camino directo, en ese momento se prende el árbol de Navidad. ¿Qué es el árbol de Navidad? Ese árbol de Navidad representa nuestra columna vertebral que ha quedado completamente prendida con el fuego del Kundalini una vez se han creado los 7 cuerpos. Las lucecitas que nosotros podemos ver en el arbolito de la Navidad representan todas las esencias que se han liberado con la muerte psicológica y por eso tienen diferentes colores. Las esencias verdes son las esencias relacionadas con los pensamientos que hemos liberado, las amarillas con las emociones, las azules representan el centro motor, los defectos que hemos eliminado de las palabras, obras y omisiones, las naranjas con el instinto, las rojas representan las esencias que hemos liberado con la muerte psicológica y todas esas esencias se fusionan dentro de nosotros mismos. Pero también empiezan a aparecer los famosos bastones de Navidad. Estos bastones lo que representan es el recorrido de la energía creadora sexual por nuestra columna para hacer la fabricación de los cuerpos existenciales. Y por eso tienen este color rojo en representación del mercurio rojo porque se prendió el fuego y el blanco representa la castidad. Aparecen también unas campanas de Navidad. La campana tiene
varios significados. El primer significado representa el despertar de la conciencia, porque cuando una persona vence al nirvana y coge el camino directo, resuenan estas campanas en todo el universo en representación de que hubo alguien, un osado, que logró la cristificación. Entonces va a ser algo maravilloso porque todos los seres despiertos del universo se van a enterar de que alguien ha cogido ese camino directo. Pero además de eso, las campanas representan el Johnny femenino, porque es ese Johnny femenino el que se tuvo que utilizar para poderla fabricar los cuerpos existenciales del ser. También representan la energía creadora sexual de la mujer. En ese arbolito también vamos a encontrar unas borlas, unas bolitas de Navidad. Esas bolas de Navidad lo que representan son las glándulas sexuales del varón, porque este árbol fue construido con la energía creadora sexual a través de las diferentes prácticas del suprasexo. Esas bolas también representan varias virtudes que vamos a ir adquiriendo en la medida que vamos haciendo el trabajo. Alrededor de este árbol van cantando unos niños villancicos. Estos niños lo que representan son las esencias cantándole al Cristo para que nazca rápido. Estas esencias quieren que nazca ese Cristo rápido para poder liberarse completamente del ego. Recordemos que en esas instancias, cuando sea la Navidad del corazón, se tiene aproximadamente un 78% de conciencia libre, pero todavía queda vivo aproximadamente un 22% de ego. Y por eso es que las esencias que están ya libres le cantan al Cristo para que nazca rápido y libere a sus hermanas. Aparece otro simbolismo relacionado con este tema y es el símbolo de Papá Noel. Papá Noel, ya hablamos un poquito de Woody, ahora vamos a hablar de Atman. Atman es el centro intelectual superior, también representa nuestro cuerpo átmico, que es el otro cuerpo cuando nos unimos después de que cogemos el camino directo. Atman es el Papá Noel. Este Papá Noel fue el que nos guió durante todo el camino de la obra. A través de la simbología astral, cada uno de nosotros soñaba con su papá o con un maestro que lo guiaba. Él era Atman, él se encuentra acá en el Polo Norte. Entonces, la enseñanza es que cuando cogemos el camino directo, Atman baja por la chimenea. Recuerden que la chimenea también tiene un simbolismo astral, que es la columna vertebral. Tiene que estar prendida, que quiere decir que se tuvo que haber prendido el fuego. Él baja por la chimenea, que quiere decir que baja por toda nuestra columna vertebral y baja hasta las puertas de la chimenea y deja los regalos en el árbol. Entonces, Atman viene con todos los poderes, virtudes, facultades y fuerzas que nos hemos ganado por haber cogido el camino directo y por habernos unido en el matrimonio perfecto. Hay otro simbolismo, que es que se dejan unas medias en lo que es la chimenea. Estas medias representan los medios para hacer el trabajo espiritual y por eso se ponen 3 medias. ¿Cuáles son los medios para hacer el trabajo espiritual? Los 3 factores. Entonces nos va a dar unos regalos para morir, unos regalos para el nacer y otros regalos para el sacrificio por la humanidad. Estos regalos, como les iba comentando, representan esas facultades. Hablamos sobre los chakras, entonces acá se despiertan todas las facultades de los chakras. Hablamos sobre las virtudes, sobre los poderes sobre la naturaleza. Entonces ahí vienen varios regalos donde ahora sí vamos a tener dominio sobre la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, toda la naturaleza. Bueno, hay otros símbolos navideños, como por ejemplo los duendes que fabrican los regalos. Estos duendes representan los gnomos y pigmeos que nosotros vamos a ir transmutando cuando se hace el suprasexo. Recuerden que son estos gnomitos, estos enanos, los que van creando los cuerpos existenciales del ser. Estos gnomos se encuentran acá en el centro sexual y ellos son los que van haciendo este trabajo muy pero muy interesante de la creación de los cuerpos existenciales del ser. Y por eso es que se dice que son estos duendecitos o estos gnomos los que fabrican los regalos. Aparecen también el trineo. Este trineo representa el arcano.
Y los renos representan la potencia sexual, los cachos representan la sabiduría. En este caso, la potencia sexual que se utilizó sabiamente para lograr este matrimonio perfecto. Bueno, entonces esos son algunos símbolos relacionados con Papá Noel, con los duendes, con el trineo, con el árbol. Y ahora vamos a hablar de algunos símbolos ya relacionados con lo que es el pesebre, que es algo que nosotros también acostumbramos muchas veces a poner para festejar pues estas épocas. Hablemos un poquito de cada uno de estos símbolos del pesebre. Entonces, el primer símbolo es que aparece Budi, que es la Virgen María, y José, que es nosotros como el cuerpo astral o el alma humana, que van encima de un burro. En este caso, el burro representa la mente. ¿Y por qué la Virgen María está encima del burro? Porque nosotros doblegamos la mente cuando cogimos el camino directo. Si no hubiéramos doblegado la mente, el burro hubiera hecho que cogiésemos el camino del nirvana. Ese es el primer simbolismo que nosotros podemos apreciar en lo que es el pesebre. Hay una enseñanza donde se dice que cuando José y María llegaron a Belén, todos le dieron la espalda. Y ese es otro simbolismo, ya que cuando nosotros estemos fabricando el cuerpo causal, vamos a tener que vivir las pruebas más difíciles de todas, ya que muchas personas que nosotros hasta queríamos y estimábamos nos van a dar la espalda. Así es como empieza el trabajo de la segunda montaña. Y bueno, hay otra enseñanza en la cual solo pudieron ir a un pesebre, que era como una pesebrera donde estaban los animales, y allá María pudo dar a luz. Ese pesebre o esa pesebrera lo que representa es nuestro cuerpo físico, que aún está llena de animales. Los que conocen algo de la simbología astral saben que los animales representan el ego. Entonces, por ejemplo, ya hablamos del burro. Quiere decir que cuando vayan a nacer el Cristo, el burro, o que es la mente animal, todavía está viva. El buey representa la pasión animal violenta. Los otros animales, como los ratones, representan todo lo que son los yo ladrones de nuestra propia energía. Las arañas representan todo lo relacionado con el escepticismo. O sea que, aunque vayan a ser el Cristo, todavía ese pesebre que es nuestro cuerpo está lleno de muchos defectos. Pero la enseñanza dice que un 24 de diciembre nació el Cristo en este lugar. Entonces, esa es una fecha esotérica que vale la pena que entendamos. El 24 quiere decir el número 6 y el 10 quiere decir la retribución. Entonces, en retribución de haber cogido el camino directo, va a nacer el Cristo. Entonces, ¿quién es el Cristo? El Cristo es una fuerza muy, pero muy poderosa que va a eliminar el ego, porque nosotros cogimos el camino directo. Pero nace a las 12 de la noche. Y ese número 12 también tiene un simbolismo. El 12 está relacionado con el apostolado, porque él también se va a encargar de la enseñanza mundial de todo el planeta. Ese bebé que acabó de nacer es el encargado de llevarle el conocimiento a todo el planeta. Y luego aparece el 25 de diciembre, que es Navidad. El 25 quiere decir el número 7, si nosotros sumamos 2 más 5. Y el 7 quiere decir el orden. O sea que ese niño que nace, ese Cristo que nace, viene a eliminar completamente todos nuestros defectos psicológicos. Ese es el simbolismo de lo que es el famoso pesebre. Pero en el pesebre también aparecen unas ovejas. Esas ovejas representan alumnos comprometidos con la obra, que cuando nazca el Cristo de cualquier persona van a ver esa estrella de Belén y les van a permitir ir a mirar al niño. También aparecen los pastores. Estos pastores representan los conferencistas, los instructores, que también van a ser invitados a ver a ese Cristo que nazca internamente.
Recuerden que todo esto que estamos hablando es un proceso interno, más no externo. Estamos hablando de un proceso para seres despiertos. Y aparece otro simbolismo muy interesante que son los famosos Reyes Magos. Hablemos un poquito de ellos. Los Reyes Magos representan la energía creadora sexual en cada una de sus fases para que nosotros logremos fabricar los cuerpos existenciales del ser. El rey mago, bueno, ellos fueron guiados, antes de hablar sobre esto, por una estrella de 6 puntas para que se pueda dar el nacimiento del Cristo. Y acá hay un simbolismo esotérico que vale la pena que nosotros entendamos. Esta estrella de 6 puntas representa el centro emocional superior. Y nos está diciendo que cuando nosotros tengamos el mercurio negro, que representa a Melchor, o sea, cuando nosotros empezamos a practicar la magia sexual al inicio, siempre tenemos que estar concentrados en el centro emocional superior. Cuando avanzamos un poquito más en el trabajo de la muerte, viene un mercurio que se llama el mercurio blanco, que representa a Gaspar, que es el segundo rey mago. Y él también está siendo guiado por la estrella de David. O sea que cuando nosotros veamos ya que nuestras aguas internamente son blancas, tenemos que seguir concentrados en el entrecejo. Luego viene un tercer rey mago que es Baltasar. Baltasar era un rey chino amarillo y representa nuestro mercurio amarillo. Y de igual forma, cuando veamos el mercurio amarillo, también vamos a tener que estar concentrado en el entrecejo. Y después llega otro rey mago, que se lo quitaron, que es un rey mago rojo, en representación de los indios pieles roja. Él traía azufre y ese rey mago representa el cuarto estado de la energía, que es el mercurio rojo, que es cuando ya se pueden empezar a crear los cuerpos existenciales del ser, que era lo que nosotros comentábamos, que es el mercurio cuando ya se abre el mar rojo. Y por eso llega el cuarto rey mago a visitar al Cristo, que trae azufre, o sea que él trae lo que es la muerte. Entonces ese es el simbolismo de los Reyes Magos, que también vienen con unos regalos. ¿Cuáles son los regalos? El rey mago Melchor trae el incienso y es la en primera enseñanza de cómo nosotros tenemos que limpiar nuestra energía para que la energía suba como el incienso por nuestra columna vertebral. Gaspar trae mirra. La mirra es un bálsamo que es como un líquido muy preciado, muy fino, que representa el valor que nosotros le empezamos a dar a nuestra energía sexual para transmutarla. Y luego ya viene el mercurio, luego Baltasar viene con oro. El oro representa el trabajo en la muerte en marcha y los detalles que hacen que se pueda convertir el mercurio blanco a amarillo. Recuerden que si uno no practica la muerte en marcha, no puede pasar, no hace la práctica de la muerte en los detalles, no puede pasar jamás al mercurio amarillo. Y si estamos con ese valor, con esos regalos y seguimos trabajando, vendrá el mercurio rojo, que es el que hará que se prenda el fuego y, bueno, en este caso se pueda liberar de Egipto, que es el ego. Entonces, bueno, una vez ya se da ese paso tan interesante, que es que ya el Cristo nace en el corazón, en ese momento cada uno de nosotros ya queda convertido en un maestro completamente despierto y va a empezar el trabajo de la segunda montaña, que lo vamos a explicar en conferencias más adelante. Hasta el día de hoy simplemente queremos traer esa alegoría de esa festividad tan importante para el interior de cada uno de nosotros, que es lograr la cristificación. Ya para finalizar, aparece una última fecha importante relacionada con, con la Navidad, que es el Día de los Inocentes, que se celebra el 28 de diciembre. Y esta fecha también es simbólica. El 28 quiere decir el 10, que está relacionado con la recurrencia. Y los inocentes, ¿quiénes eran? ¿O por qué se celebra esa fecha? Porque en esa época también apareció un rey que mandó asesinar a todos los niños menores de 4 años en busca de que mataran a Jesús. Esto quiere decir que la logia negra
intentará matar a la mayor cantidad de niños o de conciencias para que nadie se autorrealice. También hay otro simbolismo y es que cuando nace un Cristo, cuando nace alguien se cristifica, también la logia negra vendrá a intentar asesinarlo para que no haga el trabajo de la segunda montaña. Pero como ya es un ser despierto, podrá sortear esa situación. Entonces, por eso se celebra el Día de los Santos Inocentes. Todos los esfuerzos que hace la logia negra para que nadie se cristifique. Y curiosamente, a José le advierten que vienen a asesinarlos y que tiene que esconderse. Y esto quiere decir que a cada uno de nosotros, cuando logremos ese nivel de conciencia, José, que representa el cuerpo astral, quiere decir que la conciencia nos va a indicar qué tenemos que hacer para hacer el trabajo. Curiosamente, cuando un maestro coge ese camino directo y se cristifica, empieza la segunda montaña, podríamos decirlo así, de una forma muy de incógnito. Se esconde para evitar tanto el fanatismo como también los peligros que le pueden traer. Y ya más adelante saldrá la vida pública para terminar el trabajo de la segunda y la tercera montaña, de lo cual explicaremos en conferencias anteriores. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta pequeña reflexión. Los quiero dejar con estas pequeñas frases. Aunque el Cristo nazca 1000 veces en Belén, de nada sirve si no nace en nuestro corazón también. Esto que estamos hablando el día de hoy es el objetivo que nos reúne el día de hoy. El objetivo que nos reúne al estar hablando sobre el despertar de la conciencia. De nada sirve que tengamos una vida en la cual vivamos Navidades, las festividades de todos los años, si dentro de nuestro corazón no pasa cada uno de estos procesos, si dentro de nuestro mundo interior no vemos a Moisés, no sacamos al pueblo de Israel de Egipto, si no valoramos nuestra energía y logramos la Navidad del corazón. Aunque hubiese muerto y resucitado al tercer día entre los muertos, de nada sirve si no muere y resucita dentro de nosotros. La idea es que logremos ese trabajo de la cristificación. Muchas gracias por habernos acompañado en esta reflexión. Recuerden que pueden seguirnos en las diferentes redes sociales, en YouTube, en Facebook. También si tienen alguna pregunta pueden dejárnosla en el WhatsApp o pueden consultarla con los administradores de los grupos de WhatsApp. Gracias por habernos acompañado en esta reflexión. Hasta pronto.